Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6 y vamos a continuar lo que comenzamos el domingo pasado. 1 de Timoteo 6 del 17 al 19. Encontramos aquí cómo honrar al Señor con la riqueza. Y cuando nos referimos a la riqueza se refiere a los bienes materiales que posee. No caigamos en el error de pensar que honramos al Señor cuando tenemos mucha riqueza, sino cuando tenemos bienes materiales que consideramos algo rico. Vamos a leer el texto y continuar con la enseñanza de este párrafo. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo del 17 al 19, dice así la palabra del Señor. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Recordemos que este pasaje nos habla acerca del uso honroso y piadoso de la riqueza. Recuerda lo que dice Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido aunque sea rico. Así que la sabiduría de Dios prioriza y pone en verdadero valor no la riqueza ni las posesiones materiales, sino el andar en integridad, en un corazón íntegro, obediente al Señor, aquel que anda en piedad y que honra al Señor por encima de lo material. Recuerda que Éfeso era una ciudad rica y que esta iglesia tenía creyentes que eran ricos, ya sea porque ya lo eran antes de ser salvados o después de haber sido salvados recibieron riqueza. Pero estos creyentes ricos, muchos de ellos estaban siendo influenciados por la falsa doctrina en esta congregación y usaban su riqueza para dar rienda suelta al pecado de su corazón, tratando al resto de los hermanos que no son como ellos en lo material de manera orgullosa, soberbia y egoísta. Estaban más interesados en la riqueza que en honrar a Dios con las riquezas. Estaban más interesados en lo material que usar lo material para la gloria de Dios. Y este es un principio que se desprende de esta carta. Lo material no es lo prioritario y lo importante, sino que glorificar a Dios con todo lo que somos y tenemos, esa es la vida piadosa que glorifica a Dios. Así que los principios bíblicos acerca del uso de la riqueza o de los bienes materiales, es decir, la mayordomía que se conoce, debe ser resultado de la santificación en el corazón de los creyentes, ya que este no es un modelo político, social, filosófico para el mundo. Pablo no está estableciendo aquí, ni Dios establece por su palabra, un modelo para que los no creyentes establezcan su filosofía para hacer de este mundo un lugar mejor, sino que estos principios deben ser considerados como la voluntad agradable de Dios y que solo los creyentes podrán ponerlo en práctica en dependencia del Espíritu Santo. Así que el reparto justo de la riqueza en el mundo siempre existirán hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y establezca en el milenio, en esta tierra, un reino perfecto y justo. ¿Por qué siempre existirá la injusticia económica? Porque del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos. Los pecados, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia. Así que si no hay un cambio del corazón, el ser humano siempre va a utilizar la riqueza de manera injusta, inapropiada, egoísta. Y estos principios se han dado para que la Iglesia glorifique a Dios en un uso adecuado de lo material y no para establecer un patrón para las naciones y para los partidos políticos o para la filosofía para que establezcan un patrón de sus políticas. La abundancia de la riqueza puede convertirse en un peligro para el pecado. Proverbios 38, versículo 9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor.
o que sea menesteroso o pobre o necesitado y robe y profane el nombre de mi Dios. Y lo que aquí estuvimos viendo es que nosotros, por naturaleza, siempre vamos a estar propensos, en nuestra condición caída, pecaminosa, vamos a estar propensos de usar tanto la riqueza como la pobreza para negar a Dios o para ser desagradecidos o para pecar. Así que lo que Dios nos da, nosotros, de manera natural, por nuestro pecado sin el control del Espíritu, lo que Dios nos da lo usaremos siempre para el pecado. Lo que Dios nos da lo usaremos siempre para el pecado. Así que necesitamos la instrucción bíblica. Porque si dejamos que nuestro piloto automático nos dirija en cómo usar lo que Dios nos da materialmente, entonces lo vamos a usar para lo que acabamos de decir, nuestro pecado. Lo que sale de nuestro corazón es el egoísmo, son los robos, la avaricia. Y necesitamos ser guiados y en dependencia del Espíritu aplicar su palabra para honrarle con las posesiones materiales. Y lo que vemos en Proverbios, recuerda que ya Pablo nos lo decía. En Proverbios 30 dice, no me dé riqueza ni me dé pobreza. Sino que Pablo ahora decía, en el poder de Cristo, puedo honrar al Señor en cualquier situación. Ya sea que tenga mucho o que tenga poco, en mi dependencia del poder de Dios, puedo honrar al Señor en toda condición económica. Así que, ¿cómo debemos protegernos ante el pecado que por necesidad de riqueza o por abundancia de riqueza, nuestro corazón puede ser llevado a pecar contra Dios? Y aquí encontramos 3 enseñanzas que nos preparan a honrar a Dios en toda situación económica. Y lo que dijimos en las 3 enseñanzas, en primer lugar, los receptores de esta enseñanza. Los receptores de la enseñanza. Y estos receptores son creyentes ricos en este siglo. Observa en el versículo 17, a los ricos en este mundo. Y no se está refiriendo a los ricos inconversos del mundo. La palabra en este mundo, en el original, es la palabra en este siglo, durante este tiempo. Así que se está refiriendo a una instrucción bíblica a los creyentes que durante este tiempo son ricos. La iglesia no tiene la tarea de instruir a los no creyentes de cómo deben vivir. Algo que ellos no pueden hacer si no son transformados por el Espíritu Santo. La iglesia es llamada a predicar el Evangelio y que Dios salve a los que Él ha escogido por medio de su obra soberana en el nuevo nacimiento. Pero la iglesia debe instruir a la congregación unos a otros por la palabra de cómo debemos vivir para la gloria de Dios en obediencia. Por eso tenemos la segunda enseñanza, los responsables de esta enseñanza. Los receptores son los creyentes de cualquier congregación, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. ¿Y los responsables de la enseñanza quiénes son? Pues aquí muestra que Timoteo es el responsable de lo que tiene que enseñar a la congregación. Recuerda ahí el versículo 17. Enseña, dice, a los ricos de este mundo, enséñales. Y es Timoteo quien tiene la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, y eso incluye en el uso piadoso bíblico de las posesiones materiales. Y la riqueza está dentro de esta carta como un tema prioritario. Hay otros momentos en la carta, como hemos visto y vamos a ver, en el que cómo se usan las riquezas materiales forma parte de la instrucción bíblica a Timoteo para corregir lo que la falsa doctrina está estropeando en esta congregación. Así que los responsables de la enseñanza son los pastores. Pero, escucha, los pastores tienen la responsabilidad de enseñar con fidelidad y con su ejemplo. Esa es la responsabilidad de los pastores, enseñar con fidelidad la palabra de Dios y también aplicarla a su propia vida para mostrar un testimonio y un ejemplo. Pero quiero traer a vuestra memoria lo que también dijimos, que los pastores no tienen derecho ni potestad para decirle a cada creyente lo que debe hacer con lo suyo. Somos responsables los pastores de la enseñanza, pero no del control. No del control. Cada persona es responsable de lo que hace con lo que Dios le da. Eso incluye con lo que Dios le da en la enseñanza. Pero los pastores no tienen derecho ni potestad de tomar la decisión ni tener autoridad sobre lo que cada uno debe hacer con lo que Dios le da.
Y eso es muy importante porque el falso evangelio de la prosperidad se basa en esto, en que los líderes, los supuestos pastores, manipulan y ejercen una autoridad no bíblica sobre la congregación acerca de qué deben hacer con lo que Dios les da. Y enseñan y tuercen las escrituras para su propio enriquecimiento personal y por medio de eso entonces manipulan a la congregación para que la congregación hagan lo que a ellos les conviene, como falsos maestros. Recuerda lo que dijo unas líneas más atrás. Mira en el capítulo 6. Dice ahí, versículo 5, estas personas que están enseñando la falsa doctrina, versículo 5, tienen constante rencilla entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad, es decir, la obediencia a la palabra o la forma en la que los creyentes deben vivir, es un medio de ganancia. Y lo que Pablo está diciendo es que esos falsos maestros utilizan la enseñanza y su supuesto ministerio para la iglesia, lo utilizan para hacerse ellos más ricos, para tener ellos más ganancia. Así que hay una responsabilidad en el liderazgo y en cada creyente de cómo instruirnos mutuamente juntos a la palabra de Dios, pero cada uno es responsable de cómo use lo que Dios le da, conforme a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el contenido de la enseñanza. Los receptores de la enseñanza, los responsables de la enseñanza y el contenido de la enseñanza. Y ahí en el contenido de la enseñanza vimos el domingo pasado la parte negativa. En el sentido negativo, no ser altanero, ¿verdad? En el versículo 17 dice ahí que no sean altaneros. Ese es el contenido de la enseñanza, que no sean altaneros los ricos en esta congregación durante este tiempo. Esa palabra altanería significa considerarse superior a los demás, estar por encima de los demás por razones económicas. Así que no sean altaneros. Y cuando Pablo dice, o la palabra de Dios nos dice cómo no debemos ser, es porque de manera natural vamos a ser altaneros cuando tengamos posesiones materiales más que otros, y eso el corazón va a responder de manera natural, pecaminosamente, con altanería. Por eso necesitamos la instrucción, necesitamos ser humildes. No somos en base a lo que tenemos. Y eso es lo que va en contra de lo que el mundo cree y nuestro corazón cree. Somos en base a lo que tenemos, es lo que el mundo dice. Y la palabra de Dios nos dice que a pesar de tener, debemos continuar en un corazón humilde. No ser altivo, no pensar más de nosotros de lo que en realidad somos. Y también vimos la otra parte negativa, no poner la esperanza en la inseguridad de la riqueza o en la temporalidad de la riqueza. Y aquí hay un sentido de contraste. No poner tu seguridad en la inseguridad de la riqueza. No poner tu gozo en lo que crees que las riquezas te van a proveer. Dice Proverbio 11:28, ¿recuerda? El que confía en su riqueza, el que pone en su riqueza el objeto de su gozo, el que pone en su riqueza su confianza, dice ahí Proverbio 11:28, el que confía en su riqueza, caerá, porque no está confiando en algo seguro, en algo estable. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. Y ahí lo justo está en contraste a las riquezas. Y la justicia o los justos son aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo únicamente y que están viviendo conforme a la voluntad de Dios progresivamente. Recuerda que Job probó su corazón y dijo, si he puesto en el oro mi confianza, si he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si ha sido así, lo que me está pasando, me lo merezco. Estoy siendo disciplinado por ello. Pero Job estaba poniendo su corazón al saber que habría merecido ese juicio porque habría negado a Dios al poner la seguridad en la riqueza. Así que en el poder del Espíritu Santo podemos ser ricos y mantenernos en humildad y confianza en el Señor. Ahora continuamos. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Versículo 18, ahora viene lo positivo. Después de lo negativo, no hagas esto, no seas así. Viene la instrucción positiva a partir de ahora. Y lo primero que encontramos en la enseñanza afirmativa, o sería el tercer mandato en la instrucción de cómo usar las riquezas para la honra de Dios, es poner la esperanza en Dios. Debemos poner la esperanza en Dios.
acerca de las riquezas. A pesar de que tengamos riqueza, pon tu confianza en Dios. A pesar de que no tengas riquezas, pon tu confianza en Dios. Cuando enfrentamos cómo debemos vivir frente a nuestros deseos de tener más o frente a nuestro pecado de enorgullecernos por todo lo que tenemos, el creyente es llamado a poner toda su confianza en el Señor. Así que Pablo le recuerda a Timoteo que debe enseñar a cada creyente y por tanto tú y yo, sea que tengas mucho en el banco, sea que tengas poco en el banco, no hay ninguna razón para dejar de poner tu esperanza y tu confianza en el Señor. Esa es la actitud que glorifica al Señor, que honra al Señor. Poner tu confianza en la seguridad del Señor, de la persona de Dios y no en lo que Dios te da. ¿Es de necio poner la confianza en la riqueza, sí o no? Es de necio, eso es lo que enseña la Biblia. Mira Lucas 12 conmigo. Es de necio poner la confianza, la seguridad en la riqueza. Lo que Dios nos da debe ser usado para honrar a Dios, pero no para poner en ello, en lo que Dios nos da, nuestro gozo, nuestra seguridad. Así que estamos demostrando que nuestra esperanza está en Él cuando usamos la riqueza no como un medio para estar confiado, gozoso y seguro, sino para mantenernos aún todavía más seguros y confiados en el Señor. Lucas 12, versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Observa lo que dice el texto, la tierra de cierto hombre rico. Así que estamos hablando de un hombre que es rico, pero que su tierra había producido mucho. ¿De quién es mérito eso? El texto nos apunta a que al rico le viene más riqueza porque es Dios quien ha hecho que la tierra produzca más. Versículo 17. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, haré esto, derribaré mi granero, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Aquí vemos ya un patrón pecaminoso de este hombre. Porque este hombre está poniendo en la abundancia de la riqueza un medio para dejar de trabajar. Honramos al Señor con el trabajo. Y no debemos estar preocupados buscando una condición en la que no trabajar será lo ideal. Y este hombre dijo, pues ya tengo mucho, entonces le digo a mi alma, alma, ¿qué dice ahí el texto? Tiene muchos bienes depositados para muchos años, ¿qué dice? Descansa. Esa es su prioridad. Ya no trabajar más, ya no tengo que trabajar más. ¿Y cuántas veces, y no solamente no creyentes, sino creyentes, ponen su confianza en un estado de gozo cuando ya deje de trabajar? Cuando ya esté jubilado o si un día le toca la primitiva y ya lo saque de todo trabajar. Así que en muchas ocasiones en nuestro corazón ponemos la riqueza, una esperanza que suceda para el verdadero gozo que esperamos recibir allí. Y es lo que este hombre tenía. Come, bebe, diviértete, descansa. Ese es el gozo de este hombre. Entonces dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio. ¿Lo llamó por su nombre o lo llamó por su actitud? No se llamaba necio, puede que se llamara necio, pero no, lo llamó por la actitud que muestra en su forma de usar lo que Dios le da. Eres un necio. Podría venir al lado del necio mi nombre, necio. Porque no creo que este hombre esté muy alejado de mi propia actitud. Yo mismo puedo ser un necio como este. Y mira qué le dice el Señor mismo. Esta noche te reclaman el alma, así que lo está poniendo en la expectativa del futuro. ¿Y si no pasas de esta noche? ¿Y si no pasas de esta noche? ¿Tú cómo puedes controlar tus planes de futuro si tú no tienes capacidad para aumentar a tu día una hora más? Lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 6. Ninguno de nosotros podemos aumentar a nuestro día ni una hora. Eres un necio al tener unos planes para el futuro en el que quieres gozarte en ellos. Porque si esta noche reclaman tu alma, observa lo que dice el texto. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y observa que
el punto central en el que aquí Dios se está centrando es que este hombre está usando lo que Dios le da de manera egoísta. Observa lo que dice, ¿para quién será? La necedad es que este hombre iba a usar lo que Dios le daba para sí mismo y no para otros más. ¿Para quién será? ¿Quién va a continuar con lo que tú has recibido? Cuando tú, estando en vida, podías hacer un uso adecuado, y es lo que Pablo nos va a enseñar, un uso adecuado de los bienes materiales. Y ahora dice el versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Eso es el contraste que se muestra aquí. Ser rico para con Dios es hacer un uso de lo que Dios nos da, más allá de nuestras propias necesidades egoístas. Es decir, usar lo que Dios nos da para honrar a Dios, compartiéndolo o usándolo para su obra o usándolo de una manera bíblica, como veremos más adelante. Así que ser rico para con Dios es poner nuestra esperanza en Dios, no en lo que Dios nos da. Este necio puso su esperanza en lo que Dios le dio. La tierra le produjo y él puso su gozo en esa riqueza. Pero no dio gloria a Dios. No dijo, Señor, gracias por haberme dado esto y ahora ayúdame a tener sabiduría de cómo usarlo de manera honrosa para ti. Cómo poder compartirlo con otros y cómo poderlo usarlo para glorificarte. Así que poner nuestra esperanza en Dios es el verdadero tesoro y valor. Lo más rico no es las posesiones materiales, sino poner en el Señor nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro gozo. Poner nuestra esperanza en Dios y no en la riqueza significa que confiamos en que nuestra seguridad y nuestro gozo se encuentre en una relación personal con Dios y no en una relación egoísta con Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos una relación con Dios como un hijo le interesa solamente su relación con su padre para que le dé dinero? ¿Cuántas veces has podido ver en tu propia vida o en la vida de otras personas o cuando tú eras joven, cuántas veces estabas tú interesado en tu relación con tus padres para que te dieran para lo que tú quisieras, que te dejaran y te proveyeran para lo que tú querías? Y nuestro gozo se encuentra en la relación con Dios por medio de Cristo, de una relación en la que tener a Dios como Padre, ya me he tocado la lotería. Por así decirlo, es mucho mejor que cualquier premio o riqueza que pueda alcanzar en esta tierra. Tener una relación con Dios y poner en esa relación mi gozo va en una dirección contraria a poner mi gozo en la riqueza y en las condiciones materiales en este mundo. Recuerda lo que hemos leído en Proverbios esta mañana. Aquel que es íntegro pero es pobre es mucho mejor que aquel que está desviado y no pone su esperanza en el Señor, aunque tenga riqueza. ¿Y cómo está esa escala de valores en nuestra vida? ¿No ponemos nuestra esperanza en muchas ocasiones en los bienes materiales que tengamos, en lugar de gozarnos en ser hijos de Dios por gracia y estar sostenidos, cuidados y asegurados por toda la eternidad, en lugar de poner nuestra confianza en lo que le salen alitas, como vimos, y desaparece la riqueza? Así de efímero y de temporal son las riquezas, y no debemos poner nuestra esperanza en ellas, sino en Dios. Ahora, ¿qué sabemos de Dios por lo que debemos poner nuestra seguridad y gozo en Él? Aquí se nos presenta lo que debes saber de Dios para poner tu confianza en Él y no en la riqueza. Obsérvalo en el texto, versículo 17. Pon tu confianza o espera, o ten la esperanza, pon tu seguridad, el gozo de tu vida en Dios, el cual. Y ahí cuando dice el cual, lo que el Espíritu Santo hace por medio de lo que Pablo está escribiendo es resaltar unos atributos de Dios que te ayudan, te animan a poner tu esperanza en Él y no en la riqueza. En primer lugar, Dios es quien provee. Dios es quien provee. Obsérvalo ahí, el cual, versículo 17, nos da todas las cosas. Y paramos un momento ahí. Pon tu esperanza en Dios, que es el que te da todas las cosas. Estamos confiados y gozosos en Dios sabiendo que es Él quien nos provee. El necio se olvidó de eso, que la tierra produjo porque Dios fue quien trajo esa provisión.
Y Dios es, por definición, muchos atributos y uno de ellos es que Él es el proveedor. Proveedor. Dice Deuteronomio 8:18, porque otros textos de la Biblia hablan acerca de Dios como el proveedor. Y la razón por la cual no debemos poner nuestra confianza en la provisión, sino en Dios, que es el proveedor. Dice Deuteronomio 8:18, más acuérdate del Señor tu Dios. Porque, escucha, Él es el que te da poder para hacer riqueza. Y no solamente Dios te provee de riqueza, sino te da el poder para hacer riqueza. Lo que aquí está diciendo es que tú cuando te levantas por la mañana y vas al trabajo para que después a final de mes se te pague tu sueldo, que es lo justo, pero lo haces ¿por qué? Porque Dios te provee las condiciones adecuadas, el poder hacer eso para tu trabajo. Entonces todo lo que tenemos viene de Dios, incluso el poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. También Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. El Señor dice, se describe al Señor de esta forma. El Señor empobrece, el Señor enriquece, el Señor humilla, el Señor también exalta. Así que sabemos que cuando tenemos necesidad, el Señor está al control o se ha descontrolado la cosa. El Señor sigue estando a control cuando estamos en una situación de necesidad. ¿Se le fue de las manos o está al control? El Señor empobrece, el Señor enriquece, el Señor humilla, pero el Señor exalta. Así que todo lo que somos y tenemos proviene del Señor. Él es quien usa todas estas circunstancias para nuestro crecimiento y para nuestra santificación. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y eso ya no es una promesa para que tú pongas la expectativa de que Dios te va a traer la PlayStation 5. O para que el Señor te traiga el coche que estás deseando. Porque nada niega a los que andan en integridad. No, eso no dice el texto. El Señor no dice que nada niega a los que andan en integridad de todas las cosas que nosotros egoístamente estamos poniendo nuestro corazón en ellas. Estamos deseando. Sino que nada niega a los que andan en integridad conforme a su voluntad. Conforme a su plan, conforme a su propósito. Él en un momento de tu vida puede enriquecerte y en otro momento empobrecerte. Así que, ¿en quién va a poner tu confianza? ¿En la riqueza, en la pobreza o en Dios que tiene un plan y Él provee tanto de riqueza como de situación económica, de necesidad? Y Dios tiene un plan porque Él dice que Él provee todas las cosas. Dice el versículo 17, sino en Dios el cual nos da todas las cosas. Pero dice cómo nos la da. ¿Cómo la da? Dice 1 Timoteo 6:17. Lo da abundantemente. Aquí lo que está diciendo no es que Dios te va a prometer que siempre te va a dar abundancia. Lo que está es resaltando el poder de Dios para poder proveer sin límites si Él quiere. Él da abundantemente todas las cosas. Tiene poder para proveer sin límite. Así que su provisión es suficiente para tu necesidad. Dice, el Señor me está dejando pasar esta necesidad porque Él está ocupado en otras cosas. No, Él tiene poder para darte todo y ahogarte con dinero y riqueza hasta más que tú no puedes controlar. Pero Él no siempre lo hace en todo momento así. Sino que aquí lo que está diciendo que Él nos da abundantemente es que Él nos da, tiene poder para dar todo lo que quiera, todo lo que sea, pero nos da lo suficiente, lo necesario. Así que no hay razón para poner tu esperanza en lo que ha de venir, porque poner tu esperanza en Dios es que dice, Señor, con lo que ya tengo, entonces debo estar contento, porque ya es suficiente con lo que tú me das. A lo mejor no es suficiente para todo lo que yo deseo, y ahí está el clic de la cuestión. Debo examinar mi corazón para ver si estoy deseando más de lo que debiera, poniendo mi esperanza más en lo que con la riqueza puedo alcanzar, que en estar contento, contentado. Y esa es la piedad.
La piedad, dice el capítulo 6, versículo 6, pero piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de contentamiento. Es la clave de las grandes ganancias. Es una gran ganancia tener el deseo de glorificar a Dios y honrar a Dios, aun en lo poco, cuando estoy contento con lo que Dios me provee. Entonces tengo puesta mi esperanza, mi confianza, mi seguridad, mi gozo en quién es Dios, quien me provee de todo lo que necesito de manera suficiente. Y esto implica también que el Señor tiene el control de incluso dónde nace cada hijo suyo. Porque los que vivimos en un país como España, que tampoco digamos que es un país perfecto, ningún país es perfecto en el mundo, pero comparado con otros países, quien vive en España está bien económicamente, comparado con otros países. Pero ¿qué sucede con otros lugares donde creyentes viven allí? Es la voluntad de Dios que estén continuamente pensando que ha sido Dios injusto al hacerlos nacer en un lugar donde no tienen otras comodidades como tienen en otros países. Y en ocasiones estamos tomando decisiones y movidos, no confiando y poniendo nuestra esperanza en Dios, que provee en cada situación suficientemente para nuestra necesidad, sino desconfiando en Dios, buscando nuestras propias decisiones para vivir una vida mejor. Y podríamos escuchar de nuevo la palabra necio. Esta noche viene y todo lo que está programando y haciendo. Así que el Señor es suficiente para sostener a cualquier hijo, en cualquier lugar, en cualquier país, cualquier situación económica, en cualquier condición. Por eso esta instrucción va hacia todos los que tienen riqueza y los que aspiran a tenerla. Y los que no tienen riqueza, pero tienen puesta su confianza en ellas. Y hay otra tercera característica de quién es Dios y por qué debemos poner nuestra confianza y seguridad en Él. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios no es antojadizo haciéndote pasar necesidad, habiendo hecho que creyentes vivan en un lugar del mundo con más necesidad que en otro lugar. Él no está jugando a hacer sufrir a la gente porque disfrute con el sufrimiento. Observa que no tiene malas intenciones, sino que muestra su bondad. ¿Qué dice ahí el versículo 17? Nos da abundantemente, y esa abundantemente es suficientemente para todas nuestras necesidades, todas las cosas, ya sean materiales, económicas, alimentos, vestidos, ropa, medicina, todas las cosas. No hay nada fuera de su control. Pero ¿qué dice también? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué quiere Dios al proveernos de lo material? ¿Qué quiere Él? Dice ahí, nos las da todas las cosas para que las disfrutemos. Para que disfrutemos de eso. ¿Qué sucede cuando yo de pequeño recibí un regalo y yo ni siquiera me lo merezco, un regalo en Navidad o en mi cumpleaños, pero ellos me dan y entonces recibo ese regalo, abro el regalo y muestro desprecio al regalo porque yo esperaba otra cosa y ya no disfruto con lo que se me ha dado porque no era lo que yo esperaba. O creo que no es suficiente. Me regalan un coche teledirigido, pero yo quería 2. ¿O qué sucede cuando llegas a tu casa y te ponen la comida por delante? Quien ha preparado la comida lo ha hecho para cuidar a la familia. Y tu respuesta es... Eso muestra desagrado y rechazo y desprecio a quien te proveyó eso. Dios nos da todas las cosas, no para hacernos sufrir, sino para que disfrutemos de ellas, para que seamos agradecidos, hermano. Para que seamos agradecidos. No está diciendo el texto que tú pongas tu confianza en las cosas que Dios te da. Y que Dios te da las cosas para que tú hagas de lo que Dios te da un ídolo. Y pongas en ello tu disfrute. No. No está yendo en una dirección contraria. Se mantiene la instrucción en que pongas tu confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te puede proveer de todo lo que tú necesites y lo va a hacer suficientemente y además lo va a hacer para que disfrutes de ello y seas agradecido a Él. Pero ¿cuántas veces nuestra respuesta no es disfrutar con lo que Dios nos da, sino estar descontento por lo que todavía no tengo? Y cuando se te da lo que quieres, ¿sabes qué? Siempre quiero algo más. La lista siempre se amplía. Cuando mi corazón está puesto en lo que tengo, y no en Dios, que es bueno,
y Él muestra que nos da todo lo que necesitamos para que seamos agradecidos y disfrutemos de lo que Él nos da. Él es bueno y muestra su bondad dándonos la capacidad y la enseñanza para estar contento con lo que Él te da y lo disfrutes. Disfrutar es ser agradecido al Señor. En lugar de decir, bueno, Señor, ¿por qué no me das un poco más? En lugar de eso deberíamos decir, Señor, gracias por lo que me da que no merezco. Eclesiastés 5:19. Dice así, el autor Salomón, movido por el Espíritu Santo para traer una instrucción de cómo es una actitud agradable a Dios, agradecida a Dios. ¿Cuál es la vida de la condición del ser humano en la tierra? Dice Eclesiastés 5:19. ¿Lo tienes ahí delante de ti? Mira lo que dice. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, así que observa que Dios ha dado riqueza y bienes a algunos hombres, pero a todos los hombres que Dios le da eso, también observa, dice, lo ha capacitado también para comer de ello, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es un don de Dios. Esto es una bendición de Dios, que Dios te dé lo que te da y además te provea de la instrucción y de la actitud del corazón de ser agradecido, de disfrutar de ello, de gozarte. Y no es el fin gozarte en ello. El fin es gozarte en lo que Dios te da, porque esta es una actitud agradecida, centrada en Dios, quien te lo ha provisto. Y si nosotros deseamos gozarnos en lo que Dios nos da, en lugar de gozarnos en Dios, que es el que nos da, entonces estaremos haciendo de lo material nuestro ídolo. Por eso pon tu confianza en el Señor, que da todas las cosas suficientemente para que tú seas agradecido, para que estés satisfecho, gozoso con lo que Él te da, en lugar de estar deseando más y centrar tu gozo en la riqueza. Así que hemos dicho, no seas altanero, no pongas la seguridad en la riqueza porque le salen alas y salen huyendo y no es nada seguro. En tercer lugar, pon la esperanza gozosa en la persona de Dios, en tu relación con Dios y en todo lo que Él nos da, agradecido. En cuarto lugar, ¿cómo debes honrar a Dios con la riqueza? Usar la riqueza conforme a la voluntad de Dios. Esta es la cuarta enseñanza. Usa la riqueza conforme a la voluntad de Dios. Esa es la forma honrosa de usar la riqueza. Lo que Dios te da, úsalo conforme a su voluntad. Dice ahí el versículo 18, enséñales que hagan bien. Enséñales que hagan bien. Ese es otro mandato para honrar al Señor con lo que tenemos materialmente. Observa que enséñale, si tienes una Biblia de las Américas, está en cursiva. ¿Qué significa que está en cursiva? Que no está en el original. El traductor lo añadió para que entendamos que continúa la enseñanza. Así que el traductor lo añadió no para cambiar el significado, sino para ayudarnos a nosotros a ver que el versículo 18 continúa con el contenido de la instrucción, de la enseñanza. Enséñales que hagan bien. Esa palabra hagan bien solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es esta, que los creyentes deben usar lo que Dios le da, sea mucho o poco. Sabemos que el rico es dependiendo de con quién se compare, ¿verdad? Así que todos somos ricos dependiendo de con quién somos comparados. Así que esta instrucción es para todos. Y nosotros todos debemos usar lo que Dios nos da para hacer bien. Que hagan bien. Observa que esta palabra también se usa en Hechos 14. Acompáñame un momento a Hechos 14. Pablo está con Bernabé predicando en Listra, en una ciudad, y los habitantes reciben el mensaje de Pablo y de Bernabé de tal modo que los consideran como dioses que han bajado de los cielos. Hasta llegan a presentarle sacrificio a Pablo y Bernabé. Observa en el versículo 12. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Y aquí la implicación es que estos sacrificios eran entregados ¿a quién? A Pablo y Bernabé, porque se les consideraban como dioses que habían bajado del cielo a la tierra. Entonces, versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa
y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo lo siguiente: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas. ¿Y cuáles son las cosas vanas? De los ídolos o de adorar a la creación en lugar del Creador. Que os volváis de eso. Por eso predicaba el Evangelio, para que os volváis de ahí, para que os arrepintáis. Eso es lo que significa la palabra os volváis, os deis la vuelta de estas cosas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16, observa lo que dice. El cual, es decir, Dios, en las generaciones pasadas, es decir, en los siglos anteriores, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Lo que está diciendo es que Dios creó todo y los hombres no agradecieron a Dios, sino como Romanos 1 dice, se volvieron adoradores de la creación en lugar del Creador. Y entonces se envanecieron y se depravaron y siguieron un camino torcido. ¿Y qué hizo Dios como juicio? ¿Se los permitió como aprobación o se los permitió como juicio? Se los permitió que siguieran ese camino como juicio hacia esa actitud. Entonces dice el versículo 16, permitió, no aprobándolo, sino como un juicio de Dios, dejándolo que siguieran sus propios caminos. Versículo 17, y sin embargo, mira, en el texto, versículo 17, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien. Ahí está el punto. Haciendo bien. Ahí tenemos el modelo del mandato que los creyentes debemos cumplir con el uso de la riqueza. Dios nos llama a que actuemos como Dios actúa. Como Dios actuó y como Dios sigue actuando a día de hoy. Dice, ¿cómo actuó haciendo bien? Bueno, mostró en primer lugar que ese era un testimonio de su propia naturaleza. Él es bueno. Él es bueno. Y mira cómo Él muestra que Él es bueno. Haciendo bien y, ¿qué dice? Dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas. Observa que ahí el punto es, Él os da todo alimento y que las condiciones en la tierra para que pueda la tierra dar fruto, llenando vuestros corazones ¿de qué? De sustento y alegría, es decir, de sustento para que estéis gozosos, para que estéis agradecidos, para que disfrutéis de ello, como acabamos de leer. Así que Dios muestra su bien, dejando que la humanidad que le ha dado la espalda continúe en ese camino como juicio de Dios, pero Él continúa proveyéndoles alimento. Así que el alimento y la forma en la que Dios utiliza proveerle a estos pecadores es la forma en la que Dios nos dice a los creyentes que usemos lo que tenemos para hacer bien, para mostrar la bondad de Dios, para proveer para las necesidades, para un uso correcto, un uso concreto. La pregunta es, bueno, ¿y qué es hacer bien? Porque yo creo que usar el dinero para este fin, en mi opinión, eso es hacer bien. Y observa, escucha, hacer bien es conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no a tu opinión de lo que está bien y está mal. Hacer un uso de lo que tenemos para lo bueno, para hacer bien, es conforme al criterio bíblico. Para hacer con lo que el Señor nos da, conforme a la voluntad de Dios. Que uses lo que Dios te da, como Dios te dice en su palabra que debes usarlo. No significa que entonces a quien va a hacer un mal uso de la riqueza, tú hagas como Dios hace con la humanidad. Que aunque son pecadores, tú les provees de alimento a ellos para que sigan siendo pecadores. No, ese no es el punto. Dios muestra que aún sigue proveyendo de alimento porque Él va a traer todavía aún salvación a de los que entre la humanidad Él va a salvar. Pero nos da a nosotros una muestra en que nosotros debemos hacer bien no en base a nuestro criterio de lo que está bien o mal, sino en base a lo que Dios revela de un uso justo y correcto. ¿Por qué? Porque mira, Primera de Timoteo en el capítulo 5, vuelve ahí conmigo un momento, Primera de Timoteo capítulo 5, dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas.
Así que Pablo está diciendo a Timoteo que la iglesia debe honrar, y la palabra honrar es proveer de las necesidades materiales, como vemos en el contexto también, cómo deben proveer para los ancianos que enseñan. Entonces, un uso adecuado es proveer para las viudas, pero ¿para cualquier viuda? No. Sabemos que hacer bien es usar los recursos conforme al criterio bíblico. Y observa lo que dice el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Que en verdad debes honrarlas haciendo bien, sosteniéndolas económicamente, materialmente. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. Así que hay un discernimiento. Hacer bien no es darle a todo el que necesita, sino bíblicamente darle a alguien que necesita, pero no para participar en su pecado. Como ya no nos vamos a poner a explicarlo todo, pero en su día estudiamos este párrafo. Y la iglesia que sostenía a viudas, que tenía familias que debían sostener a esas viudas, pero no lo estaban haciendo y la iglesia estaba cuidando de esas viudas, la iglesia estaba haciendo mal. Porque es la familia la que tiene que sostener las necesidades de sus familiares. Es más, tampoco la iglesia debía sostener a las viudas que estaban pecando, que estaban deshonrando su promesa delante de Dios, que estaban viviendo en pecado. Así que no debían sostener a esas mujeres. Aunque alguien pudiera decir, ¡ay, qué falta de amor! Aquí es donde se muestra el amor de Dios y vengo y tengo necesidad y no se me da como yo espero que se me dé. ¡Qué falta de amor! No. Por la excusa del amor, eso no elimina el discernimiento y el criterio bíblico. Así que debemos hacer bien bíblicamente, con criterios adecuados a como la palabra de Dios enseña. ¿Y cómo es este bien? Pues continúa dándonos otras instrucciones acerca de cómo es este bien. Y observa el texto, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Y ahora va a enfocarse. Es como si en la televisión tuviera una imagen que coge todo esto. Esta es una sala, pero la imagen va centrándose y se va acercando un poco más. Y esto es lo que está haciendo esta instrucción. Hacer bien bíblicamente y ahora viene a acercarse un poco más a qué se refiere. Observa el versículo 18. Que sean ricos en buenas obras. Que sean ricos en buenas obras. Así que lo que está diciendo es que la riqueza no debe verse en la cantidad de dinero que tú tienes, sino en cómo estás usándolo. Que tú seas rico, pero no en lo material, sino en cómo espiritualmente tu corazón está usando lo material para honrar al Señor. Observa ahí que rico en buenas obras se refiere a esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros los creyentes anduviésemos en ellas, según Efesios 2:8. Así que ser rico en buenas obras describe cómo el creyente debe hacer bien con su riqueza. Hacer bien usándola para buenas obras y hacer ese juego de palabras que indica la prioridad de ser rico no en lo material, sino en ¿qué? En lo espiritual. Sino en lo espiritual. En un corazón que está siendo transformado para andar en las buenas obras que Dios ha preparado. Por las buenas obras nadie va al cielo y por el uso económico nadie va al cielo. Y eso fue de lo que se aprovechó en el tiempo de la Reforma la Iglesia Católica para financiar las obras de la Basílica en Roma. ¿Ellos qué hicieron? Vendieron indulgencias y vendían a cambio de dinero. Ellos te firmaban un papel por el Papa que decía que te libraba del infierno y del sufrimiento dependiendo del tiempo con lo que tú hayas dado. Es más, no era suficiente que ellos abrieron la veda, hicieron otra oferta más. Puedes pagar por los que ya murieron. Puedes librarlo del sufrimiento por los que ya murieron. Y ponían eslóganes, una moneda en el tesoro saca a un alma del sufrimiento. Eso no es hacer bien. La forma en la que Dios ha determinado que el pecador pueda ser reconciliado con Dios y acceder a su gloria es por medio del sacrificio de Cristo y no por tu mérito y no tu obra. El cielo no se puede comprar. El cielo se accede por el gran precio de la sangre de Cristo que Él derramó. Habiendo vivido una vida perfecta, Él fue a la cruz y murió por aquellos que vivieron una vida pecaminosa. Y fue tratado como si Cristo hubiera vivido la vida del pecador, para que ahora por la muerte de Cristo y por su resurrección
los que se arrepienten puedan vivir y ser tratados como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo, en la justificación que Dios les aplica. Así que ser rico en buenas obras nos apunta al fruto espiritual de las riquezas de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. 1 Timoteo 5:10 dice ahí el uso adecuado de esta riqueza, dice que tenga testimonio de buenas obras. Esta era la característica de una viuda que debía ser sostenida por la iglesia. Una mujer que ha mostrado en su vida la piedad de obediencia, de hacer la voluntad de Dios como resultado de la salvación. Nadie es salvo por las buenas obras, pero los que son salvos son aquellos que son capacitados para andar en buenas obras. Y además ser generosos. Es la transformación del Evangelio el que produce el cambio del corazón en que en lugar de amar el dinero, ahora amamos a Dios y usamos de manera generosa el dinero. Dice Efesios 4:28, el que roba, ¿qué? Que no robe más. Y lo aplica al creyente. El creyente que robaba y ha sido transformado por la sangre de Cristo, que ya no robe más. Pero ahí no acaba la instrucción. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Eso es lo que no quería hacer. ¿Por qué robaba? Pues no quería trabajar. Es simple. Entonces el que robaba, por la transformación del Evangelio, que deje de robar, que eso es pecado, y que haga la voluntad de Dios, la buena obra. ¿Cuál es? Que trabaje. Ahora, no termina ahí el texto. Mira qué dice en tu Biblia, Efesios 4:28. Más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, esto es la voluntad de Dios, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Con la mirada no puesta en enriquecerse, sino en compartir con otros que tienen necesidad. Proverbio 11:24, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Dios dice que le dará más a aquel creyente que usa lo que Dios le da para el bien, para las bendiciones. Pero Dios no dice que le va a dar más al que más eche en la ofrenda con la intención de recibir más. Eso no es ahí. Dios no va a alimentar la avaricia. Dios está diciendo que a quien está usando lo que Dios le da para no su enriquecimiento, sino para una obra buena, Dios le va a proveer. El que riega será también regado. Y esto no es que cuanto más echen la ofrenda, más el Señor te va a dar. De nuevo, eso es un engaño, torcer la Escritura. Por más que le interese a los pastores que cuanto más se eche, más influyentes pueden ser, porque más cosas pueden hacer y porque más economía pueden gestionar, eso es pecado y eso es avaricia del hombre y eso trae deshonra al Evangelio. Ahora, cuando Dios te provee y tú no lo estás usando para tu propia satisfacción, sino que lo estás usando para la gloria de Dios en tantas buenas obras que Él nos manda que hagamos, entonces el Señor va a proveer más, porque la actitud de esa persona no es cada vez tener más, sino cada vez ser más generoso. Así que no tomemos estos versículos para usar a Dios como inversor, para darle más a Él porque Él me ha prometido que me va a dar más a mí. Mentira. Al contrario, Dios nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Así que no damos más para tener más, sino que damos más como fruto espiritual, en obediencia a su palabra para usarlo para su gloria bíblicamente. Y deben ser prontos para compartir. Observa ahí, versículo 18. Enséñale a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, y ¿qué continúa diciendo? Y pronto a compartir. ¿Qué significa esto? Que no se tarda ni se refrena a la hora de compartir lo que Dios le da. Que no hay que insistirle, que no hay nada que lo frene, que no van pasando las horas y los días viendo una necesidad, pero estando refrenado, porque cuanto más dé, menos voy a tener para mí. No, que no esté frenado por ningún pecado en su vida y que impida que pueda estar compartiendo, ofrendando y haciendo un uso honroso de lo que el Señor le da. Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es la forma en la que los creyentes somos llamados a usar lo que Él nos da, proveyendo para las necesidades sin estar frenado y refrenado por pecado en nuestra vida. ¿Qué puede refrenar que tú seas generoso?
Alguno puede decir, bueno, es que yo no soy generoso porque tengo poco para mí. Sí, tengo poco para mí. Es que no me sobra. Que sea generoso el que le sobra. El que le sobra sí puede ser generoso, porque le sobra. Eso no es generosidad. Si das de lo que te sobra, eso no es generosidad bíblica. Observa lo que dice 2 Corintios 8. Ven conmigo a ese pasaje. 2 Corintios 8, versículos 1 y 2. Y con esto terminamos para continuar la próxima semana. No hemos terminado este párrafo, continuaremos, pero tenemos que llegar aquí a este punto en el que en ocasiones ponemos excusas en nuestra mente para decir, bueno, que sea generoso el que más tiene. Porque si yo no tengo ni para mí, ¿cómo voy a ser generoso para otro? Dice 2 Corintios 8, versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Esta gracia de Dios, observa en el versículo 1, es la bendición que Dios ha dado por gracia a las iglesias en Macedonia. Dios le ha dado por gracia una bendición. Observa el versículo 2. Pues en medio de una gran abundancia, ¿no dice eso? ¿En qué situación Dios proveyó de gracia a estos macedonios? Y la gracia no es en riqueza. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Ellos estaban gozosos en medio de una situación de gran aflicción. Observa el versículo, cómo sigue. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Lo que Pablo está diciendo es que los macedonios ofrendaron para las necesidades de los creyentes, para la obra del Evangelio, para que el Evangelio siguiera predicándose. Ofrendaron no porque les sobraba, ofrendaron a pesar de que eran pobres. ¿Por qué? Porque estaban gozosos en esa situación y además ellos no fueron forzados a hacerlo. ¿Qué dice el versículo al final? Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, ellos dieron libremente. Ellos no dieron forzadamente. Ellos no dieron que si tú das, el Señor te da, y manipulados. No, ellos dieron como fruto de la gracia de Dios en ellos. Que a pesar de que tenían poco, ellos estaban gozosos y todavía decían, todavía podemos vivir con menos y quitarnos de lo que nosotros tenemos para darle al otro hermano que necesita. Esto rompe los esquemas de cualquiera, ¿verdad o no? Esto rompe los esquemas de cualquiera. Y esta es la obra del Evangelio en el corazón de sus hijos. El Señor es bueno, provee de todo lo necesario para que nos gocemos en su bondad, pero también para que todo lo que tenemos podamos mostrar la riqueza de ofrendar y de satisfacer las necesidades del ministerio y de los creyentes con ofrendas sacrificadas a pesar de nuestra pobreza. Entonces, ¿tienes poco? Eso no es excusa para no ser pronto para compartir. Continuaremos la semana que viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las riquezas que en Cristo hemos recibido. Riquezas espirituales. Riquezas también materiales para ser agradecido a ti, para seguir dependiendo de ti. Señor, gracias te damos porque nada de lo que tenemos lo merecemos. Ni nada de lo que deseamos lo deseamos por derecho. Señor, debemos desear crecer en nuestra relación contigo cada vez más. Señor, hacer un uso adecuado de lo que tú nos das de manera honrosa. Que lo hagamos bíblicamente. Señor, que no lo hagamos con tristeza. Que lo hagamos, Señor, con el deseo de ser rico en buenas obras y no en lo material. Que lo hagamos generosamente y no con limitación. Señor, queremos honrarte haciendo tu voluntad y exaltándote. Esperando, Señor, una herencia que nos ha sido prometida y guardada en los cielos. Una vida eterna junto a ti, por el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo. Si hay alguien, Señor, que cree que sus problemas es la falta de dinero o sus problemas son cuestiones materiales, Señor, hazle ver su verdadera necesidad es espiritual. Que por nuestros pecados estamos separados de ti porque hemos ofendido tu santidad y merecemos eternamente tu ira en el infierno. Y que la única forma en la que podemos ser reconciliados contigo y tener la esperanza del verdadero gozo en nuestra relación contigo, Señor, es por medio de Cristo. Que siendo Dios se hizo hombre, viviendo una vida perfecta, Él fue a la cruz y Él fue tratado como si hubiera cometido todos nuestros pecados. Es por la muerte de Cristo y la resurrección que el pecador puede volverse a ti
Y pedimos, Señor, que tú traigas salvación a aquellos que han de arrepentirse, que han de creer en ti. Y, Señor, que tu iglesia aquí no esté centrada en lo material, sino en el uso de lo material para tu gloria, para tu honra. Señor, que nos haga ser buenos administradores, satisfechos y contentos con una relación contigo, no con lo que tú nos das. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.